Comenzando, bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su participación en esta conferencia que la he titulado Activos Digitales, Regulaciones y Aspectos Tributarios. Y es muy relevante porque pues, aquí en los Estados Unidos se tiene hasta el 15 de abril para rendir la planilla de las contribuciones sobre los ingresos que hayas tenido a diciembre 31 del año anterior. Y precisamente hoy Rentas Internas Federales envió un comunicado recordándole a las personas que han tenido ganancias sobre monedas virtuales que tienen que, ¿verdad?, que también reportar esa ganancia. Y esto es un tema muy importante porque se trata de la regulación más importante o del tema más importante desde que los bancos centrales tomaron el control del monopolio del dinero en el mundo. O sea que posiblemente esto es de las regulaciones más importantes en los últimos posiblemente 200 años, ¿verdad? 150 años. Más o menos, en Estados Unidos fue en 1913 que el Banco Central tomó control del monopolio del dinero. En otros países fue antes, en otros países fue después. Entonces, por eso es que me quería poner esta caricatura que representa, en cierta manera, cuán poderoso es el dinero y lo disruptivo que es el Bitcoin, que, ¿verdad?, no tan solamente es una nueva alternativa de pago, sino que cambia el paradigma y amenaza con el status quo de cómo se ha manejado la sociedad en los últimos más de 100 años. Entonces, para el que no me conozca, soy puertorriqueño, soy contador público autorizado y toda mi carrera pues, la he dedicado a los asuntos financieros y tecnológicos. En los últimos años he dedicado bastante tiempo al tema del Bitcoin. Estuve a cargo del proyecto de las monedas digitales en Heifer Internacional. Heifer es una de las primeras organizaciones no gubernamentales en aceptar Bitcoin como donación. Y en el día de hoy tengo una posición como vicepresidente de innovación financiera, en donde dedico la gran mayoría del tiempo a innovaciones relacionadas al blockchain. Entonces, la agenda que tengo para hoy, quiero pues, hablar de unos aspectos importantes sobre lo que son las regulaciones y las opciones que tienen los gobiernos para regular y las opciones que también tienen las organizaciones y los individuos para cumplir con esas regulaciones. Quiero también presentar un estado de situación a nivel internacional, especialmente en los países en donde Heifer opera y también en aquellos países que de alguna manera son líderes en esta área. También les voy a dar una explicación de cómo, en mi caso, yo estoy rindiendo las tributaciones en los Estados Unidos con respecto a esas transacciones. Y voy a cerrar con unas mejores prácticas, porque como no se tiene una regulación específica, les tengo unas recomendaciones para al menos cumplir con el marco regulatorio existente. Como concepto regulatorio, es importante, ¿verdad?, conocer que la regulación consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. Es importante reconocer que la innovación siempre está delante de la regulación. Eso es normal y eso se espera. Importante conocer que la percepción de la moral influye significativamente en las leyes. Y por darte unos ejemplos, ¿verdad? Casamiento de niñas que ocurre hoy en día en algunos países. En algunos países, para mucha gente, eso es normal. En otros países, como mi país,
en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en la mayoría de los países de Latinoamérica, por no decir todo, eso es inaceptable. La coca, en algunos países como en Estados Unidos es un asunto inmoral, ilegal, en otros países es un asunto normal. El asunto de la esclavitud, que para los fundadores de los Estados Unidos todos eran esclavistas para aquel momento, eso era normal. Y así vamos por tema, van a ver que la percepción moral siempre juega un papel importante en las regulaciones. Y también había puesto lo de las violaciones, porque también las definiciones de lo que es una violación, ¿verdad? Una violación es diferente en cada país, ¿verdad? Es importante tener en mente que hay una diferencia en percepción de lo que es la moral y en la cultura, y que las regulaciones cambian a través del tiempo porque la cultura cambia. Ejemplo de ello, el cigarrillo, que antes, como ¿verdad? En Hollywood se fumaba cigarrillo, era cool el cigarrillo en los Estados Unidos, ahora no lo es. Y entonces las leyes se crean para resolver un problema de percepción, y esa percepción cambia según el partido político que está en el poder. Y importante reconocer que las regulaciones y las leyes no son perfectas. Entonces, con relación a los activos digitales como el Bitcoin, el Bank for International Settlement, que en realidad es un organismo creado por los bancos centrales, emitió unas guías que se le llama Digital Currency, en donde le da las siguientes opciones a los bancos centrales y a los países de cómo regular este asunto de las monedas digitales, del Bitcoin. Pues una primera opción es la persuasión moral, es avisos públicos de que le digan a los inversionistas, al consumidor, de que tiene que tener mucho cuidado con el Bitcoin, porque es un activo muy volátil, o que tienen que tener mucho cuidado con los ICO porque posiblemente sean esquemas Ponzi. ¿Ves? Eso es una estrategia de proveer información y de educar al consumidor. La otra es establecer unas regulaciones específicas a las partes interesadas, en donde se les requiere cumplimientos específicos sobre el tema del lavado de dinero y del financiamiento a terrorismo. También regulaciones específicas a las casas de cambio, en donde se comercializa con estos activos digitales. El otro es establecer medidas de protección al consumidor. Es la reglamentación a los actores en cada país. La otra opción que tienen los reguladores es una interpretación de las regulaciones existentes, ¿verdad? Porque no necesariamente se tiene que crear una regulación nueva cada vez que aparece una tecnología nueva, porque eso es de nunca acabar. Sino si tú tienes una regulación basada en principios, de esos principios tú lo vas aplicando a la nueva tecnología y no tienes que estar haciendo regulaciones nuevas, ¿verdad? Que es en cierta manera, pues, lo que han hecho en muchos países como Estados Unidos, en algunas agencias. La otra es, pues, una regulación general que se asegura una protección al consumidor, a que haya un comportamiento razonable y prudente de las organizaciones y que haya unas reglas de sistemas de pago. Y la otra es establecer prohibiciones o establecer un límite. Antes de ir específicamente más o menos cómo los países han estado implementando sus regulaciones, quería entonces hacer una nota sobre la parte regulatoria del Bitcoin. Y una de las partes más revolucionarias del Bitcoin es que se autorregula. Y eso es revolucionario. Eso es algo que siempre se ha establecido, ¿verdad? Que las innovaciones se autorregulen, y el Bitcoin lo ha hecho. Y lo ha hecho porque tiene unas reglas de negocio, unas reglas de juego claras y que no pueden ser manipuladas ni por el gobierno, ni por corporación, ni por individuo alguno.
Por ejemplo, una regla es que el Bitcoin no es anónimo, ¿verdad? Hemos escuchado que mucha gente, no, el Bitcoin es anónimo. No, el Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Y con software sofisticado se puede conocer la procedencia de la transacción. Aquí le estoy dejando un video que no lo voy a pasar, es un video de unos 20 minutos, pero es uno de mis videos favoritos sobre el tema del Bitcoin. Es un TED Talk que lo hace la fiscal federal del caso del Silk Road, que fue un caso en donde este individuo manejaba un mercado negro en el Internet y el FBI logró capturarlo, ¿verdad? Lograron establecer que de dónde era que él operaba, que él normalmente iba al mismo café en San Francisco y allí entraba al Internet y establecía su trabajo de transacciones ilegales. Pero lo interesante es que los agentes que manejaron ese caso, lo interesante de ese caso es que después que arrestaban a individuos, la fiscal preguntaba por los bitcoins y los bitcoins no aparecían. Y bueno, pues como el bitcoin es en un ledger público, vamos a entonces a monitorear y hacer una investigación sobre dónde están esos bitcoins. Lograron identificar los bitcoins, lograron monitorear cuando esos bitcoins se estaban moviendo y resulta que uno de los agentes del FBI que había arrestado a este individuo, él mismo había robado los bitcoins. Entonces, la fiscal federal hace ese video explicando cómo a través de la red del Bitcoin pudo solucionar ese caso. Entonces, la política monetaria del Bitcoin, ¿verdad? Ya está definida. Son 21 millones de Bitcoin y no más. Y no hay gobierno, como dije anteriormente, ni corporación que pueda manipular eso. Todas las decisiones del Bitcoin se hacen a través de consenso. Cada vez que alguien tiene una propuesta, le llaman los Bitcoin Improvement Process, BIP, se somete a consideración con los grupos de los que mantienen los nodos, los desarrolladores, las diferentes partes interesadas, y si hay consenso, se implementa. Me parece que llaman por más de 133 o 100, por ahí, Business Process Improvement. Entonces, para darle un estado de situación a nivel mundial, el sitio de internet me parece que se llama Big Legal. Ellos mantienen este mapa, ¿verdad? En términos, ¿verdad? Generales, en donde con el verde dicen, pues allí se puede hacer transacciones de Bitcoin sin ningún problema. Y con el rojo, que prácticamente en los países que está rojo hay una expresión pública de que el Bitcoin no se permite. A mí me sorprendió ver pintado República Dominicana, porque a mí me consta que en República Dominicana hay un movimiento fuerte de Bitcoin, y aparentemente lo que ha sucedido es que el Banco Central se ha expresado en contra del Bitcoin. Pero el Bitcoin, ¿verdad? Entonces es un ambiente hostil. Sí hay bastantes actividades del Bitcoin. Entonces, vamos a ir área por área y hacer unos comentarios en algunos países en específico. Y si hay alguna pregunta, me alzan la mano. Yo voy a estar aquí mirando si alguien tiene alguna pregunta en específico de algún país, porque no los voy a poder cubrir todos. Me voy a concentrar un poquito en los países en donde Heifer más o menos opera. Entonces, pero voy a hacer algunos comentarios en algunos países, y en uno de ellos es Argentina. Ustedes saben que Argentina tuvo una crisis, recuerdo que fue como en el año 2000, y Argentina ha vivido, mi generación de Argentina, nuestra generación, yo soy de Puerto Rico, pero mi generación que han vivido en Argentina saben y han sufrido cuando la política monetaria de un país cometen errores. Ellos lo han pagado con carne propia. Y por ello es que en Argentina el movimiento del Bitcoin posiblemente sea el más fuerte, porque ellos entienden el valor de que una política monetaria no sea incorrupta.
¿verdad? O no esté a la merced de intereses ajenos. Y entonces allí pues hay un movimiento fuerte del Bitcoin. En Bolivia, por ahora, el gobierno se ha expresado en contra del Bitcoin. Canadá está muy desarrollado, ya hay inclusive guías más claras para el asunto de los taxes. En Ecuador está prohibido, en parte porque Ecuador tiene su propia moneda digital, ¿verdad? Que aunque no es una criptomoneda, es una moneda digital que la maneja, me parece, que el mismo Banco Central. En los Estados Unidos, vamos a ir más a detalles con Estados Unidos, pero en términos generales, en los Estados Unidos se está desarrollando, se podría estar desarrollando más, pero hay un buen ambiente. Algunos estados como Nueva York han creado regulaciones más específicas, aunque la última vez que leí creo que la iban a eliminar porque estaba creando problemas, pero hay un buen ambiente. En Guatemala tengo conocimiento que sí se puede utilizar, se está utilizando Bitcoin, aunque todavía no hay un ecosistema desarrollado, y el Banco Central de Guatemala o su presidente pues ha emitido pues avisos sobre que tomen sus medidas. En Haití todavía no he visto alguna expresión del gobierno, aunque me consta que hay proyectos que están utilizando el blockchain. México recientemente aprobó una ley que le llaman la ley de FinTech. Yo estuve leyendo más o menos esa ley y prácticamente delega al Banco Central la regulación de las monedas digitales, y el Banco Central próximamente va a emitir cuáles son las monedas que se van a estar permitiendo en México. Eso es lo que yo he entendido por el momento, pero hay una ley para promover el desarrollo de la fintech. Ahí entran las criptomonedas. En Nicaragua no he encontrado todavía una expresión del gobierno, pero ha habido seminarios, y me consta de que compañeros de Nicaragua conocen, ¿verdad? De grupos que se reúnen en Nicaragua. De hecho, yo estoy conectado con el grupo de Facebook en Nicaragua del Bitcoin. En Perú, ¿verdad? Uno de los economistas más importantes del mundo es un peruano, Hernández Soto. Promueve mucho la tecnología del blockchain. Aunque no tiene un ecosistema desarrollado, sí hay un movimiento de Bitcoin. En Puerto Rico hay bastantes movimientos sobre Bitcoin y un panorama positivo. En la República Dominicana aparentemente está prohibido, ¿verdad? Yo en República Dominicana me sorprendió cuando vi en el mapa, hice un poquito más de investigación, y lo que hay es una percepción negativa por parte del gobierno. En Venezuela, pues ya ustedes saben, el mismo gobierno de Venezuela está emprendiendo su propia criptomoneda, que es el petro. Rápidamente, por África, pues hay en muchos de los países donde nosotros trabajamos, hay una percepción negativa por parte del gobierno. La gente de BitPesa en Kenia andan con una disputa con el Banco Central de Kenia, y hay opiniones divididas a través de las diferentes agencias regulatorias en Kenia, ¿verdad? Y Kenia, ¿verdad?, que es el campeón en dinero móvil con el proyecto de M-Pesa. Hay que anotar que M-Pesa es un proyecto de Safari.com, donde el gobierno es dueño, y tiene una penetración altísima de más de un 60%. Pues no sé si es que se sienten amenazados por eso, pero esa es la situación en Kenia. En Nigeria, que es la mayor economía de África, me parece, o después de Sudáfrica, pues hay una regulación donde prohibieron a los bancos hacer portfolios de criptomonedas.
Sudáfrica, tengo entendido que hay un ambiente muy positivo. Y en Tanzania y en Uganda los reguladores lo quieren prohibir. O sea que en África la cosa, ¿verdad? No está, todavía no está, ¿verdad? Tan desarrollada como en Europa, Estados Unidos, en Canadá. Vamos a movernos un poquito en Asia. En Asia, en Bangladesh está prohibido por ahora. En Camboya también encontré información contradictoria. Hay reportes y de hecho hay algunos de los links en donde se están desarrollando ecosistemas en esta área, pero por el otro lado hay comentarios del gobierno en donde los van a prohibir. Y esto para mí es importante porque uno de los lugares en donde estamos pensando hacer un proyecto de ese es en Camboya. En China sí se puede tener Bitcoin, sí un individuo puede comprar Bitcoin. Lo que China ha prohibido son las ICO y el trading de las criptomonedas. Y China, que hace un año tenía la mayor actividad de Bitcoin y de criptomonedas, pues ya no tiene ese liderato. Todo ese movimiento se ha ido a Japón. Se había ido a Surcorea, pero como también Corea del Sur, había hecho más o menos lo mismo, se fueron a Japón, en donde en Japón ya el Bitcoin es una moneda de curso legal, ¿verdad? Y eso es el caso en algunos otros países. En India, las monedas tienen que pagar taxes. También hay una percepción por el momento negativa sobre los bitcoins. En Nepal está prohibido por el momento. Filipinas no. Filipinas se trata como un valor, es un security en Filipinas. Y muchos de los proyectos más importantes, por ejemplo, Abra, que es una de las iniciativas de remesas más importantes, pues está muy bien desarrollado allá en Filipinas. Singapur es uno de los países campeones de innovación financiera y se está convirtiendo también en un hub en este ambiente, igual que Suiza y Reino Unido. En Vietnam, aunque hay algún movimiento, he visto que ha habido esta conferencia en Vietnam, no es aceptable por los bancos. En Alemania, como en Suiza, el Bitcoin es una moneda de curso legal. En Australia, ellos habían hecho una regulación, pero luego tuvieron que corregir la regulación porque habían puesto el Bitcoin sujeto a el tax de valor añadido y eso los australianos reconocieron que violaba el principio de la doble tributación, que es un problema en la contabilidad, que se refiere al principio de que un mismo ingreso no debe tener una imposición doble. Y ellos pues, la corrigieron. Muchas compañías de blockchain están en Australia. En Rusia, ¿verdad? Antes del bloqueo económico que tienen Rusia, ellos habían prohibido el Bitcoin, pero en este momento me parece que lo que van a hacer es una regulación y van a permitir el desarrollo de esta nueva tecnología. Reino Unido está sacando muy buen provecho y muchas compañías de fintech están en Reino Unido porque hay una regulación favorable para el desarrollo de esta tecnología, igual que Estonia, que es uno de los países en donde piensan crear su propia criptomoneda. Hablando de sus propias criptomonedas, el nuevo presidente del Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos, Jerome Powell, ha dicho que la Fed no considera emitir una moneda digital. Yo había escuchado a uno de los miembros del Banco Central que sí me parecía que lo iban a hacer, ¿verdad? Porque es una manera de tú reducir el lavado de dinero, pero el nuevo presidente había dicho eso ya
También ha dicho en el pasado reciente que el Bitcoin o que las criptomonedas no son por el momento grandes, suficientes como para hacer una regulación. En cuestión de Ecuador, como dije, ya tienen su propio dinero electrónico. Venezuela está haciendo el petro, Estonia está haciendo alguna investigación, China, el Banco de Inglaterra, Tunisia, Dinamarca y Rusia en el pasado han hecho comentarios de que posiblemente hagan su propia moneda digital. Entonces, específicamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Cada agencia ha hecho su propia interpretación, ¿verdad? El Internal Revenue Service ha dicho de que el Bitcoin es propiedad, aunque recientemente en un caso de evasión de impuestos, creo que tiene un informe que había dicho que podría ser también un valor, un security. Pero lo cierto es que del Internal Revenue Service se ha pedido mayor clarificación y esta todavía no se ha producido. Como le dije al principio de la conferencia, hoy, 28 de marzo, Internal Revenue Service envió un recordatorio que los que han generado ganancias en monedas virtuales están obligados a reportar esa ganancia. Más adelante les voy a hablar más al detalle sobre ese asunto. Para el Financial Crime Enforcement Network, los que combaten el lavado del dinero y el financiamiento del terrorismo, para ellos el Bitcoin es dinero. Ellos llevaron un caso en Miami y la corte en Miami le dijo que el Bitcoin no era dinero, era propiedad. O sea que todavía estamos en ese conflicto. Pero para efectos de ellos, el Bitcoin es dinero y para propósitos de cumplimiento hay que reportarle a ellos, y les voy a explicar por qué más adelante. Para el Commodity Futures Trading Commission, Bitcoin y las monedas son mercancías, son commodity. Y dicho sea de paso, recientemente esa agencia autorizó a sus empleados a poder comprar Bitcoin, tan reciente como el mes pasado. Para el Securities Exchange Commission, los cripto tokens son instrumentos financieros y ellos emitieron esa opinión en base a la investigación que ellos hicieron del proyecto de el DAO, que les voy a hablar más adelante. Entonces, en los Estados Unidos está la ley de moneda de los Estados Unidos. Y en esa ley autoriza solamente la Fed y la US Mint. Y la US Mint es la agencia federal que fabrica las monedas, los billetes y las monedas. Son las únicas autorizadas a emitir monedas en Estados Unidos. El dólar estadounidense es la única moneda de curso legal. Ahora bien, la Fed ha permitido a los bancos emitir deuda con muy poca reserva. Y en la práctica, esa emisión de dinero es como si esa emisión de deuda es como si fuese dinero de la nada. Y eso trae el problema del fractional reserve problem y del too big to fail. Y a mí me gusta esta caricatura porque se acordarán en la recesión del 2008 que los banqueros, la Reserva Federal, ¿verdad? Los banqueros pusieron en contra de la pared a la Reserva Federal y al gobierno de Estados Unidos porque habían emitido demasiada deuda y que si no los ayudaban, pues en realidad quienes se iban a perjudicar era los que tenían el depósito, la gente, ¿verdad? Y ahí ven esa caricatura donde dice, please keep me out of debt or I will be forced to ruin us all. Entonces, aunque en la práctica, aunque en la teoría solamente la Fed y la US Mint lo que pueden emitir moneda, en la práctica también los bancos han estado emitiendo, al emitir deuda, han estado creando dinero. Recuerden que la Reserva Federal, sus miembros son los dueños de los bancos, no es una entidad semi-privada. De hecho, dicho sea de paso, no es casualidad
de que el Bitcoin, el PayPal del Bitcoin sale en octubre del 2008. Recuerden que la gran recesión explotó en septiembre del 2008 y la onda era salvar a los bancos, no a la gente. Sale el Bitcoin. En cierta manera es una respuesta a esta situación en donde se produce dinero de la nada, poniendo en riesgo la economía de los Estados Unidos, y como es una economía globalizada, puso en riesgo la economía global, donde muchos perdimos mucho dinero, específicamente en el sector hipotecario. Entonces, el DAO, como le estaba diciendo, el SEC hizo una investigación a través del DAO. El DAO fue un proyecto experimental en donde se buscaba crear una organización descentralizada y autónoma. Yo participé ahí y el motivo de mi participación fue más bien educativa. Porque estoy muy entusiasmado con esa idea. De hecho, uno de mis aha moments cuando estaba estudiando Bitcoin es que Bitcoin es un software de código abierto que hace la función que hace el Banco Central, la Reserva Federal, pero sin empleados, sin presidente, sin empleados, y ellos tienen más de 25,000 empleados, sin oficina, ¿verdad? Es un software, es una organización prácticamente autónoma. Se trató de hacer lo mismo en el blockchain de Ethereum, pero errores de programación de los contratos inteligentes hackearon uno de los contratos o se aprovecharon de una vulnerabilidad y se robaron me parece que eran más de 65 millones en aquel momento. El Security Exchange Commission hizo una investigación y concluyó que el token del DAO, que otorgaba derecho de propiedad, participación de las decisiones y había expectativa de retorno, sí era un valor y tenía que haberse registrado con con el Security Exchange Commission. Ellos también, en esa opinión, también dicen que no van a procesar a los que estuvieron participando. En eso también yo me salvé, ¿verdad? Porque yo participé, aunque yo lo único que hice fue comprar un token, pero también participé de ese proyecto. Pero de esa investigación es que la Security Exchange Commission ha hecho todo una guía en donde todas estas ICO, en la gran mayoría, ese token es un token es un security, es un instrumento financiero que debe estar en cumplimiento con las leyes ya existentes. Entonces, es importante, y esto es muy importante, ¿verdad? Que si usted tiene, específicamente si está en los Estados Unidos, que si usted tiene criptomonedas o tokens digitales por mayor de $10,000, es muy importante que usted presente un informe antes del 30 de enero ante la red de aplicación de delitos financieros FinCEN. Y ahí les dejo el link. Eso ya es solamente de reporteo. El no reportar esto se expone a una penalidad de $10,000 por cada cuenta. Entonces, vamos a ver lo que dice la Internal Revenue Service, el servicio del Servicio de Rentas Internas Federal. Y dice que esto es una traducción mía, no encontré la traducción en español de Internal Revenue Service, que una moneda virtual es una representación digital de valor que funciona como medio de intercambio, unidad de contabilidad o depósito de valor. De hecho, esa es la definición de dinero, pero ellos se la ponen en moneda virtual. Y moneda virtual que tiene un valor equivalente a una moneda real o que actúa como un sustituto de la moneda virtual convertible en moneda real. Entonces dice, y la moneda real, ¿verdad? Yo hace una separación entre moneda virtual y moneda real, son monedas y billetes de los Estados Unidos o de cualquier otro país que se designe como moneda de curso legal,
circule y se use habitualmente y acepte como medio de cambio en el país de emisión. Entonces, esa misma guía dice que la moneda virtual es tratada como propiedad para efectos de la Ley Federal de Contribuciones y está sujeta a one moment. Hello. Entonces, y está sujeto a las ganancias de capital a corto y largo plazo. Un contribuyente que recibe una moneda virtual como pago por bienes o servicios debe calcular su ingreso bruto, incluir el valor justo del mercado de la moneda virtual en dólares estadounidenses a partir de la fecha en que recibe la moneda. Está la publicación 525, que es una publicación que se refiere a la propiedad. Esa publicación también está en español, la puede utilizar de guía, aunque no es específicamente a las monedas virtuales, pero es a propiedad y esa le puede servir para propósitos contributivos. Entonces, los ingresos y gastos de monedas digitales son sujetos a tributaciones y reporteo. Las monedas obtenidas a través de la minería, o sea, la validación de transacciones, se tratan como ingresos ordinarios y no existe una cantidad mínima de reporteo. Eso se conoce como el problema de la taza de café, ¿verdad? Por cada transacción, si yo voy a Starbucks o cualquier lugar y pago un café en Bitcoin, pues, o en una moneda virtual, pues tengo que calcular la ganancia, ¿verdad? Y normalmente en otras áreas, como por ejemplo otra moneda extranjera, hay unos topes. Hay una legislación que está sugiriendo que ese tope debe ser $600, que por transacciones de $600 no haya que reportar ni calcular ninguna ganancia o pérdida de esa transacción para resolver el problema del coffee problem, porque generaría demasiadas transacciones contables para una transacción muy pequeña. En resumen, cambiar a dólares estadounidenses no es el único evento que desencadena impuestos. La conversión de Bitcoin a otro tipo de propiedades desencadena impuestos, como por ejemplo el cambio a otra moneda fiat, la compra con producto o servicio, o otra propiedad, incluyendo otras criptomonedas. Aquí todavía hay muchas preguntas por contestar, ¿verdad? Específicamente también incluyendo de la misma definición de monedas virtuales. Y la IACPA, que es la organización de contadores en los Estados Unidos, y que ahora, luego de hacer un joint venture, una sociedad con la organización en Reino Unido, ahora se llama la Asociación Internacional de Contadores Públicos Autorizados, le pidió una clarificación a la Internal Revenue Service y al día de hoy la misma no ha sido contestada, ¿verdad? Entonces, y lo que se está haciendo más o menos son pues interpretaciones. Y por ejemplo, en el 2017, como todavía no hay una guía específica, lo que recomienda la gran mayoría de los CPAs y firmas de contabilidad que yo he leído es que pues lo traten como ganancias de capital, ¿verdad? Las ganancias de capital se reportan a corto y a largo plazo. A corto plazo, si cuando lo vendiste en menos de un año, pues se va a reportar como si fuese una ganancia ordinaria. Y si fuese a largo plazo, pues son unas ganancias menores, ¿la? Ventas efectuadas de un año después de la compra de la propiedad. Les incluí esto, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo está la cosa, ¿verdad? Si comparan cómo era en 1913. Y es importante verlo porque en el 1913 fue cuando se crea el Banco Central. Es cuando comienza el monopolio del dinero en los Estados Unidos. Y antes del 7% era un 3%, y la gran mayoría de
aumentos contributivos han sido para la financiación de las guerras, ¿verdad? Y como ya no hemos dejado de tener guerra, ya andamos por 39%. Y fíjense cómo eran los standard deduction, ¿verdad? Las deducciones estándar, que tú prácticamente comenzabas en 1913 a pagar contribuciones cuando si tu ingreso de hoy fuese en $98,000, ¿ves? Solamente es un dato para que lo tengan. Entonces, voy a mostrarles cómo yo he estado reportando estas ganancias, tanto en el 2016 como en el 2017. Como ven aquí, este es el formulario 8949, y aquí, como la mayoría de las transacciones que yo hice en el 2016 fue menos de un año, se reporta como ganancias a corto plazo. Ya en el 2017, que ya yo tengo un borrador, más o menos la gran mayoría son a largo plazo, porque las compré antes de un año pasó más de un año después de que las vendí. La contabilidad es bastante sencilla en el sentido de que usted, su costo es lo que pagó, y el precio de venta. Entonces ahí le descuenta el fee que pagó y lo presenta. Y va a tener que hacer lo que es transacción por transacción. Déjame ver si hay alguna pregunta en este tema. No he visto ninguna pregunta. Me dejan saber por el chat. Yo estoy asumiendo que si hay una pregunta en el chat lo voy a ver. Porque ahora me voy a mover a otro tema, que es lo que se va a esperar en el año 18. Y en el año 18 lo que ha habido es que ha habido mucha discusión en que una transacción entre Ethereum y Bitcoin, Litecoin y otras monedas son transacciones de activos similares. Y por tal razón, cuando haces una transacción entre Bitcoin y Ethereum, por ejemplo, tú transfieres la base de tu costo y no tienes que pagar contribuciones. Esa era una interpretación. Pero en la reforma contributiva aprobada recientemente, lo que ha dicho es que el intercambio de activos similares solamente aplica a transacciones de real estate. O sea, que eso no va a aplicar para las criptomonedas. Daniel Winter, una de las conferencias que fui sobre este tema, pone el ejemplo del intercambio de lingotes de oro por lingotes de plata. Y eso ya hay un ruling del Internal Revenue Service, me parece. Ahí le puse la fuente que él citó, en donde establece que esos no son intercambios de activos similares. O sea, que la recomendación más conservadora es que cada vez que usted haga una transacción entre criptomonedas, usted calcule la ganancia o la pérdida y la reporte. Esa es la interpretación más conservadora. Entonces, otra parte importante es que también todo residente de los Estados Unidos que tiene activos en el extranjero por más de $50,000 tiene que llenar el formulario 8938. Les hablé del formulario 114, y esto es importante no confundirlo. En el 114, si usted tiene más de $10,000, tiene que informarlo al FinCEN. Y les incluí el link. De hecho, le estoy incluyendo ya en el webinar. Ustedes tienen acceso a este PowerPoint, que pueden ir al link de esa página. Pero aquí, cuando usted está llenando también su reporte, aquí hay otro requerimiento, ¿verdad? Los ciudadanos de Estados Unidos que viven en el extranjero y cuyos activos en el extranjero exceden la cantidad de $200,000 también tienen que reportar. Es importante no confundir este requerimiento con el de 114.
La penalidad con FinCEN es $10,000 por cada cuenta que no reporte. Aquí, la penalidad son $10,000 por cada 30 días en la que no se reporta. ¿Verdad? Y el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Por eso es muy importante y relevante este seminario. Entonces, si usted está en el negocio de los, ¿verdad? De lo que le llaman los Money Service Business, es importante que también tiene que cumplir con otros requerimientos. El aceptar Bitcoin como mecanismo de pago no, es legal y no constituye que usted tiene que cumplir con este requerimiento. También, si usted está en la minería, en la validación de monedas y gana monedas a través de eso, eso tampoco cualifica como transmisión de dinero. Las que sí cualifican como transmisión de dinero son negocios de transmisión de dinero, comercialización de intercambio de moneda, los exchange, emitir cheques de viaje o de gerente, que ese sea su negocio, ¿verdad? Cambiar cheques, proveer y revender tarjetas de pago, ¿ves? Y es bien importante que sepa que hay una regulación específica en donde si usted está haciendo eso, es importante que usted se registre con el FinCEN, tenga un programa de manejo de riesgos de lavado de dinero, de blanqueo de capital y de financiamiento de terrorismo y lleve registros de contabilidad. La gran mayoría de las compañías de Bitcoin o de blockchain que yo he mirado que han sido procesadas por incumplimiento de leyes es por este cumplimiento que lo obviaron, no lo vieron, no cumplieron, entonces lo sacaron del negocio. Las mejores prácticas ¿verdad? Como no hay una guía específica, las recomendaciones es que tenga una buena política, un buen sistema que contenga, esto es uno de los elementos, son conocer a tu cliente, el KYC, hacer el debido proceso de diligencia, de conocer a tu cliente, quién es tu cliente, de dónde vienen sus ingresos, el propósito de las transacciones. Si es una persona expuesta a corrupción, ¿verdad? Y ahí hay todos una guía. Estos son recomendaciones internacionales. Es importante que usted lleve un registro de contabilidad. Haga la debida diligencia en la entidad gubernamental que regula la industria en cuestión. Tenga un sistema de monitoreo y vigilancia de las transacciones en tiempo real. Tenga un programa de manejo de riesgo y tenga una buena relación con su banco. De esto hay muchas guías, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, los diferentes bancos, en los gobiernos tienen guías de cómo establecer un sistema, ¿verdad? De prevención de blanqueo de capital y contra el financiamiento al terrorismo. Entonces, también como mejores prácticas es bien importante el principio de no hacer daño. Y aquí estoy citando al jefe de la agencia que regula el comercio de instrumentos de futuro, Christopher Giancarlo, que se ha convertido en todo un héroe en el sector de las criptomonedas, porque él apoya esta innovación y lo que le recomienda es que no hagan daño. No hagan daño es un principio médico, pero que se aplica en la área de la innovación. Lo importante es que la innovación que usted esté haciendo no le haga daño a nadie. Yo pienso que con este principio, un buen programa de cumplimiento con las políticas y mejores prácticas de prevención de blanqueo de capital y con las regulaciones del manejo en combatir el terrorismo, del financiamiento del terrorismo, usted debería estar creando un buen marco que cuando venga la regulación más específica, estar seguro de que no va a tener
problema. El no estar en cumplimiento con estas regulaciones pudiera sacarlo ¿verdad? De negocio, y en algunas ocasiones pudiera costarle, ¿verdad?, la libertad y estar en la cárcel. Las penalidades de no cumplir con este tipo de requerimientos son muy altas. Entonces, para recursos adicionales, les recomiendo este site, CoinDesk. Es un site que yo leo todos los días, por lo menos veo los titulares. CoinCenter es una organización que se dedica a hacer advocacy para reglamentaciones de blockchain. Bitlegal.io, de ahí saqué el mapa y otra información. Y en la universidad donde yo tomo cursos normalmente es la Universidad de Nicosia. Entonces, con esto concluyo los temas que tenía para ustedes, ¿verdad? Es un tema difícil pero importante. Y obviamente en esta hora en que les he estado presentando no pude cubrir todo el material, pero desde mi punto de vista como CPA le presenté lo más importante. Pienso seguir ¿verdad? en esta, dando una conferencia al mes. La próxima va a ser de los contratos inteligentes, pero si tienen alguna pregunta, comentario, me pueden escribir. Ahí les estoy incluyendo mis cuentas de correo electrónico y ver la fecha más o menos que estoy planificando la próxima conferencia. Me gustaría ver si tienen alguna pregunta. Voy ahora a abrir los micrófonos para el que tenga alguna pregunta o comentario. Déjame ver cómo abro aquí, perdónenme, el problema técnico. Bueno, ya me parece que el que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, es bienvenido. No, la mesa está ahí. Elvin, comentario, pregunta. Rosa, ¿algún comentario, pregunta? Elvin, tienes la palabra. Adelante, Elvin. No te escucho. Pues no te estoy escuchando, Elvin. Si quieres, escribe aquí en el chat. Bueno, no sé si es que tenga un problema técnico. Yo espero que esta charla haya sido de su satisfacción. Edwin, ¿tienes algún comentario o pregunta? Bueno, como les dije, ya tienen ahí la presentación. Cualquier comentario me pueden enviar con mucho gusto un email. Les agradezco su participación en esta conferencia y nos estamos viendo en la próxima. Muchos saludos y que pasen un bonito fin de semana.